Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Voy a conversar nada más y nada menos con Stalin González, diputado de la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, por el Partido Primero Justicia. No, por Nuevo Tiempo. Bueno, son parecidos. Somos amigos. Más o menos. Ahí, Somos amigos, aliados. Aquí leo presupuesto de 2019 sin escrutinio de la Asamblea Nacional. ¿Qué significa eso? ¿Y a dónde conduce eso? Sí, ¿Y por qué no fue al escrutinio de la Asamblea? Sí, este es el tercer año consecutivo que el presupuesto de la Nación no es entregado en la Asamblea. Ah, bueno, pero no ha pasado nada, entonces. No, pero bueno, sí, claro que sí ha pasado, porque es un foco de corrupción. Si tú no tienes, ¿cuál es una de las labores de la Asamblea además de aprobarlo? Es controlar el presupuesto. El gobierno al final, todo este invento del desacato de la Asamblea es para no rendir cuentas, es para que la corrupción siga estando. ¿Cuál es el control, el seguimiento que se le hace a ese presupuesto que se ha aprobado? ¿No se hace la Contraloría? Pero ¿quién se lo hace? Si ellos mismos. Quien es el ente encargado por la Constitución ¿Y ustedes de la hacerle Asamblea no pueden pegar el ojo? Le hemos hecho algunos seguimientos en materia de transporte, por ejemplo, obras inconclusas, todas estas denuncias que se han hecho de las obras inconclusas de Odebrecht y algunos puentes y carreteras que no se han terminado, o todo lo que pasó con las empresas expropiadas, o bueno, tú empiezas a ver, bueno, qué es lo que está sucediendo con el presupuesto, lo que uno más o menos sabe, porque el deber es que el Ejecutivo lleve el presupuesto, sea entregado y luego a comienzo de año debe rendir cuenta del año anterior. Y lo que ha hecho el gobierno de Maduro es durante 3 años ni siquiera se publica el presupuesto de la Nación. Ningún venezolano puede saber. Eso es una información pública. ¿Y no aparece en Gaceta Oficial? No está en Gaceta Oficial. No hay información del presupuesto de la Nación. Es una Gaceta extraordinaria. De ninguno de los últimos 3 años, porque recuerda que el último año lo aprobó el TSJ, que es ilegal, y además eso ha sido una de las consecuencias del por qué la comunidad internacional ha presionado tanto al gobierno de que reconozca la Constitución. En el 2017, una de las primeras cosas que hizo la comunidad internacional, cuando el gobierno no envió el presupuesto, es que eso es una protesta en cualquier parte del mundo. La potestad de la Asamblea, ¿cuál es? Controlar y legislar. Y parte del control parlamentario es aprobar el presupuesto y hacerle seguimiento. Y el gobierno inventó el desacato para no entregar cuenta. Claro, el gobierno se basa en que el Tribunal Supremo declaró a la Asamblea fuera de orden, ¿no? Sí, bueno, que todos sabemos que no hay separación de poderes y cómo fue electo ese TSJ y de la manera que ha venido funcionando. Al final, ¿cuál es el problema de eso? El foco de corrupción. Ahora, ¿a dónde vamos? El presupuesto. Bueno, con el presupuesto es una cosa opaca. Nadie va a saber a dónde está. Y sigue siendo un foco de corrupción. Si tú no sabes cuánto es lo que está presupuestado. Y no sale en Gaceta decreto porque se frena los últimos 2 la inversión años, de no sé cuántos millones. Los últimos 2 años no se ha publicado el presupuesto de la Nación y es parte el endeudamiento que ha venido creciendo el gobierno, el no rendir cuenta, la opacidad que hay, la poca información y lo que es un centro de corrupción y al final quienes pagamos las consecuencias somos los venezolanos. ¿Cuánto estiman el endeudamiento ustedes en la Asamblea? No, es que hay un tema de información. O sea, ustedes no tienen información, ni pueden averiguarlo por otro lado. Uno no puede entrar en el terreno de la especulación. Lo ideal es que el Banco Central, por ejemplo, publique las cifras de inflación, publique las cifras del PIB, publique todas las cifras que tiene que publicar. Que el presupuesto de la Nación esté en la página web del Ministerio de Finanzas y cualquier venezolano pueda buscar en la página y revisar. Cualquier ente está obligado a publicar el presupuesto. Hoy esa realidad no existe. Se le ha hecho un seguimiento, uno va haciéndole seguimiento de los anuncios, de algunas cosas. Uno denuncia, alerta, pero no hay una información precisa porque el gobierno es opaco y es poco transparente en el ejercicio del gobierno, ¿no? Bueno, tenemos que ir a un receso. Cuando regresemos vamos a hablar de alguna ocasión que dices tú aquí que la hiperinflación es causa de angustia para los venezolanos. Así es, el peor impuesto que estamos pagando. Estás viendo Regiones. Bueno, Stalin González, diputado de oposición. ¿Dónde está la oposición?
a la izquierda, a la derecha, en el centro? ¿Dónde se consigue? Yo creo que una oposición, la verdad es que hoy está un poco fragmentada, que está un poco desunida. Yo creo que parte de la labor que tenemos que hacer es reconstruir la unidad. O sea, el país necesita salir de esta crisis, necesita una alternativa a esta crisis. Y esta crisis nos metió un modelo político y económico que acabó con la producción nacional, que acabó con el salario del trabajador, que acabó con la calidad de vida y que hoy necesitamos una alternativa para salir de ello. Y la verdad es que hoy los venezolanos no ven una alternativa y es una responsabilidad nuestra reconstruir la unidad y mostrarnos como alternativa a esta crisis y a este desastre que hoy nos gobierna, ¿no? Pero desde el liderazgo de opositores están trabajando en eso, se están reuniendo, están conversando, con quienes han conversado, siguen por un lado Capriles, por otro lado Stalin, por otro lado... Yo tengo una opinión muy Rosales. Mi opinión, primero, la opinión del partido. El partido está haciendo un gran esfuerzo en reunificar y ahí ha habido una serie de encuentros con alguna dirigencia y partidos políticos de reconstruir esa unidad. Mi opinión muy particular es que también, más allá de ese esfuerzo que se está haciendo, también la unidad, la oposición necesita una renovación de liderazgo. Ahora, que la renovación no se decreta, nadie puede decir, decretamos la renovación. Hay un tema de construcción de liderazgo y de asumir nuevas responsabilidades que hay que hacer. Pero la oposición necesita reinventarse. ¿Cómo llegarías a ese liderazgo? ¿Por elecciones primarias? Aquí los liderazgos se construyen. Por acuerdo político, ¿no? Tienes que llegar, ¿no? Pero la gente también reconoce también al liderazgo, ¿no? Y que yo creo que parte de la labor de los partidos, cuando uno está en crisis, lo peor que puede hacer es atornillarse en los puestos. Claro. Y yo creo que parte de la crisis es de los que han venido tomando decisiones. Debe haber una apertura y una renovación del liderazgo y de la toma de decisiones de la oposición, porque el país necesita una alternativa. O sea, hoy lo que nos pasa a los venezolanos es el tema de la hiperinflación. Los venezolanos todos los días vamos a comprar algo y está mucho más caro. Hoy el salario del trabajador no existe. Hoy la calidad de vida de los venezolanos no se encuentra, porque esas medidas económicas se acabaron en 2 semanas. Aquí hubo un oasis las primeras 2 semanas de esa declaración de medidas económicas. La gente creyó que las cosas se iban a resolver, pero ya ha pasado casi 2 meses de eso, te das cuenta que el salario no te alcanza, que todo va aumentando, que ese modelo que repite controles y controles, desacierto, no nos va a llevar a ningún lado. Entonces necesitamos construir una alternativa que sea creíble, una alternativa que genere confianza en la gente, que recupere la credibilidad en la gente. Hoy hay una falta de credibilidad del liderazgo de todos, uno más que otro, pero de todos por algunos desaciertos que se cometieron. Y creo que parte para avanzar es ser autocrítico, es la discusión y mostrar al país una alternativa, porque este país tiene el potencial suficiente para salir de este hueco. Lo que hace falta es tener las ganas y tener el valor y estar preparado para ello. Mientras tú hablas aquí, en cualquier sector de Caracas están atacando a alguien, o están cometiendo algún delito, o se cayó un puente, o se inundaron las principales vías de comunicación. También tienes el problema de la inseguridad, el problema de la escasez. Frente a eso, ¿qué está haciendo un dirigente como Stalin González? Mira, yo creo que aquí se trata de mostrar alternativas, de demostrar que uno está preparado para gobernar, para hacer las cosas bien. Quienes están gobernando hoy... ¿Cómo demuestras eso? Bueno, parte de la acción, de ir a las comunidades, de recorrer, de estar con ellos, de hablar. Nosotros tenemos por ejemplo, varios diputados tenemos una iniciativa que se llama Las Esquinas de Ideas. Y visitamos comunidades y mostramos, bueno, cuál sería si nosotros estuviéramos en esos cargos, si nosotros estuviéramos en esa toma de decisiones, cómo se harían las cosas. Por ejemplo, el tema de las lluvias, tan fácil que es prevenir. Aquí todo el mundo sabe que aquí hay 2 ciclos, uno de sequía y uno de lluvia. Tan fácil que es en la época de sequía limpiar las alcantarillas, limpiar las cunetas, prever lo que va a ocurrir, tener bien dotados los equipos de seguridad como Protección Civil o como las policías. No, esperan que llegue la lluvia para empezar a ver si el carro funciona, a ver si hay una pala, a ver si hay un backdoor, mientras la gente sufre. O sea, aquí cuando tú estás en la política pública, en el ejercicio del gobierno, se trata de buscar el bien común, de buscar la felicidad para todos. Y aquí el gobierno y Maduro lo que ha buscado es la felicidad para ellos, para ese grupito, y eso es lo que necesitamos cambiar, que aquí haya servidores públicos que piensen en 30 millones de venezolanos y no en el grupito que está gobernando. Bueno, pero
tú dices el grupito, pero del otro lado también acusan a la oposición de estar dividida y que un grupito se quiere coger los partidos, ¿no? Sí, pero nosotros entonces estamos entre grupitos. Claro, pero nosotros nos gobernamos. Ojo, yo entiendo la crítica y creo que hay que asumirla y hay que avanzar. Pero nosotros no hemos gobernado, nosotros no hemos tenido... Aquí la mitad de mi vida la he tenido yo con estos señores gobernando. Yo la lucha es para que podamos vivir bien. Claro que han gobernado, tuvieron gobernaciones, tú no, pero bueno, ¿tú quieres ser presidente ya? No, es un tema que quiere ser presidente, pero nosotros no nos ha tocado esa función. Estamos en la asamblea, hacemos ejercicio. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? En vez de buscar llegar a un acuerdo, entender que las leyes que se estaban proponiendo era por el bien de la gente, no, lo que buscan es evadir el control, evadir la rendición de cuentas y al final es un foco de corrupción y por eso inventaron el desacato de la asamblea, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa le dice a la gente hoy que está? Dice que aquí este es el mejor país del mundo, que aquí tenemos que seguir resistiendo. ¿Tú no has pensado en irte de aquí? No, no es mi plan es Venezuela. Y entiendo dónde estoy, entiendo lo difícil que es hacer política en la Venezuela de hoy, pero tengo la confianza y la firmeza de que esto va a cambiar. ¿Tú te sientes acosado? Evidentemente que aquí todos somos perseguidos. O vigilados. Todos somos perseguidos, todos hemos tenido algún encontronazo con el gobierno y la respuesta del gobierno en vez de ser política, lo que busca es perseguirte y amedrentarte. Pero yo creo que aquí hay que seguir luchando por este país que merece. Este país tiene un potencial para surgir y que hoy no merece el gobierno que tiene. Gracias, Stalin González. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.